Brian. Sí, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la videoconferencia de esta noche. Entonces quiero llevarlos a la cuarta unidad, que estamos por nosotros ver algunas de las actividades y de las herramientas que les llamamos herramientas clásicas de la calidad. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es algunas de las situaciones en las que en breve vamos a trabajar en esencia, ¿verdad? Son algunas situaciones o herramientas, mejor dicho, que ya son conocidas y que pues son clásicas en el mundo de la calidad. Entonces, en el proceso de la mejora continua, en el proceso de todo el tema que es básicamente análisis de los datos, análisis de las soluciones, análisis de todo lo que conlleva una mejora continua, que ese es el punto esencial del Kaizen. Recuerden, el Kai es cambio, el Zen es continuo, cambio de mejora continua escalonada. Hoy en día en su cuarta unidad ustedes tienen el desarrollo del Kaizen con las 5S, que es otra de las metodologías japonesas en este tema. Hablábamos también en esta cuarta unidad del Pokayoke, hablábamos también del justo a tiempo, hemos hablado de otras situaciones como lo que es TQM, círculos de la calidad, TPM también. Entonces son todas ideas que nos conllevan a nosotros todo el tema de la calidad. Ahora bien, entonces, lluvia de ideas es una de las más antiguas que tenemos como tal. En ese sentido, es uno de los métodos más antiguos para recoger la información, especialmente efectivo para generar ideas. El procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en solucionar un problema en particular. Reglas a tomar en cuenta. Se prohíben todas las críticas, ninguna idea puede ser evaluada antes de que todas las ideas relacionadas sean consideradas. Luego, no se discrimina, por así decirlo, ninguna idea. No se dice que las ideas son descabelladas, por ejemplo, o que son muy extravagantes, sino que se aceptan las nuevas ideas y se aceptan la mayor cantidad de ideas. Ninguna idea está fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos encontrar nosotros realmente la generación de ideas como tal, como parte de una metodología para la resolución de los temas en específico. Ahora bien, también decimos, ¿verdad?, que esto es uno de los métodos, entonces, que se le da la bienvenida a todas las ideas extravagantes. ¿Sí? Se lucha por la cantidad y no por la calidad. O sea, realmente después hay que determinar cuáles son las ideas factibles y cuáles no son. Pero obviamente aquí lo que hacemos es extender Ingeniero, la cantidad. perdone, buenas noches. Dígame. Perdone, solo consultándole si no hay presentación porque no se ve, ¿Sí? solamente aparece una J y una P, pero no sé si usted tiene alguna presentación. Fíjese que sí, la estaba compartiendo en este momento, pero voy a ver si me permite entonces hacerlo nuevamente, porque... ok, aquí está, si compartir video, mi pantalla, estoy, ok, listo. ¿Ahí ya la mira? Sí, gracias. Vaya, entonces Fernanda, gracias por su participación y por su sugerencia. Entonces, fíjese que estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando del tema es uno de los métodos más antiguos en ese sentido para generar ideas, para recoger la información, especialmente para generar. El procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas para solucionar un problema en particular. Fernanda, ¿usted ha utilizado lluvia de ideas en algún momento en su rol de negocios, de lo que usted se dedica? Sí, buenas noches, ingeniero. Estaba viendo que varios de mis compañeros están comentando en el grupo que no se pueden conectar, pero no sé si usted puede apoyar en algo ahí porque no, todos están que no permite el ingreso. Así, vamos a ver en un momento. Ya estamos verificando en el WhatsApp. Un ingeniero, por favor. Perfecto. Sí, es que eso Bueno. quería hablar con Ax, exactamente. Sí, lo mismo, Bueno. estoy viendo en el LGNS que
que nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno. bueno, continuemos. Le decía, ¿usted ha tenido la oportunidad de utilizar la metodología de lluvia de ideas? Sí, creo que en la mayoría de actividades regularmente la lluvia de ideas es como tomar ahí sí que un canal de respuesta a algo que se proyecta, tomando Sí, en cuenta, como dice, que no se puede prohibir una, ¿verdad? Porque sí, todas pues al final dan como que un aporte y muchas correcto. pueden ser la solución al problema o la inquietud que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el problema puede ser tan grande, ¿verdad? Usted que nosotros tal vez con las ideas que tenemos propias no lo podemos solucionar, pero en un grupo de trabajo, en un grupo conformado por nuestros colaboradores o por nuestros subordinados o por nuestra gente alrededor, podríamos entonces relacionar toda la parte de que hay una solución factible, ciertamente, y que podemos encontrar esa solución factible a través de lluvia de ideas. Entonces, la metodología es muy conocida, la metodología ya está muy bien difundida, por así decirlo, pero también tenemos que tomar en consideración entonces, mientras que más ideas se presentan, es más fácil que surja una idea nueva. Se trata de encontrar combinaciones y cambios valiosos animando a los participantes para que los adicionen o modifiquen las sugerencias de los demás. La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema es simple y específico, cuando se determina bien el alcance de ese problema. Luego decimos, hay otra metodología, vamos a cambiar ahora a la metodología del 80-20. Y ahora Fernanda, es usted la afortunada del día de hoy, tenemos una conversación uno a uno, one on one, como quien dice. Fernanda, ¿usted ha utilizado el diagrama de Pareto en alguna problemática de su empresa, organización o de su rol de negocios? Pues quizá no haberlo utilizado personalmente, pero pues sí, al final sí sé que va ahí el 80% de lo que da el efecto o a qué es y el 20 del por qué las causas, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, de hecho, ¿cómo se llama? Podemos nosotros decir que el análisis, por así decirlo, el análisis de la mejora en este caso puede ser, o es mejor dicho, que los efectos es ocasionado, el 80% de los efectos es ocasionado por el 20% de las causas. Se nota en ventas, por ejemplo, es el ejemplo más clásico, que el 20% de los productos que se manufacturan producen el 80% de las ventas. Eso es un análisis Pareto, es un análisis donde, por ejemplo, nosotros decimos que las marcas líderes en el mercado de una compañía en específico pueden producir entonces el 80% de los beneficios de esa compañía. De hecho, así es como funciona el análisis 80-20. Veamos, ya se conectó Sergio, ya va conectándose a otra persona, probablemente entren todos los demás ahora. Luego decimos que, por ejemplo, tenemos este análisis conocido como análisis Pareto 80-20. Y aquí está lo que comentábamos hace unos minutos. Hace un minuto dice, Pareto es un método gráfico que nos ayuda a definir las causas más importantes de una situación en particular y por tanto las prioridades de acción a seguir. En esos temas podemos ver esta gráfica que nos dice, el 80% de los productos fabricados, ¿sí? El 20% de los productos fabricados generan el 80% de las ventas. Las marcas líderes que yo les decía. Esta área de acá que estoy marcando, entonces son los productos líderes, los productos conocidos como premium. Los productos que en un momento determinado son los caballitos de batalla que llamamos, ¿verdad? En las compañías, porque obviamente ahí tenemos que efectivamente son aquellos que nos están generando a nosotros la mayor cantidad de proporción de participación de mercado, ¿cierto? Entonces, y debemos de reconocerlo, ¿verdad? No sé si ahora voy a pedir la colaboración de otra persona, por ejemplo, Sergio Valdés. Me dice Sergio, ¿usted en qué rol de negocios se maneja? ¿Cuál es su gestión? Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Hola, Sergio. Yo estoy en el área de inteligencia. Perdón, ¿me escuchan? Sí, yo le oigo. Ajá. Sí,
estoy en el área de inteligencia de negocios. Perfecto. Me acabo de conectar, pero el Pareto nosotros básicamente que lo usamos para atacar, ahí sí que los errores más comunes, digamos, de 100% de causas, del 100% de las causas, atacamos el que representa el 80%, que si lo cuantificamos es el menor, se puede decir. Nosotros clasificamos los errores en ABC, digamos, los errores, el A es el 85%, el B el 10% y el C el 5%. Entonces siempre tratamos de atacar ahí sí que los errores tipo A. Entonces básicamente eso es básicamente. Ok. No Los sé errores si me tipo lograron A, ¿cuáles escuchar. serían básicamente los errores tipo A? ¿Cómo serían para usted en este caso? En el caso de nosotros, bueno, variaciones, digamos, entre el presupuesto y el actual, o lo que está sucediendo realmente. Entonces, variaciones tipo, se puede decir, sí, básicamente eso. Sí, ok. De acuerdo. Entonces ustedes lo utilizan para básicamente para un análisis de errores, ¿verdad? Aquí hay un caso muy clásico en esto, en esta que vamos a ver ahorita. Dice, es un método de aplicación a aquellos estudios de situaciones en que es necesario priorizar la información proporcionada por un conjunto de datos o elementos. El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. Las marcas premium que les decía yo a ustedes, o en este caso los errores, algunos errores que representan, mejor dicho, la totalidad de las fallas, correcto. O sea, algunos pocos errores representan la totalidad de las fallas, en el caso de la afirmación en cuanto a análisis de fallas. Luego, también decimos que el principio afirma que en todo grupo de elementos factores contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto, como repito. Análisis Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos categorías. Los elementos o factores en dos categorías: los pocos vitales, los elementos muy importantes que en su contribución, y los muchos triviales, los elementos poco importantes en ella. Entonces, en ese sentido, queremos identificar aquellos elementos que nos están creando la mayor parte de problemática, ¿verdad? Ese es el análisis Pareto. De hecho, ese es el objetivo de un análisis Pareto. Luego, vamos a ver aquí otro concepto. Dice que la priorización identifica los elementos que más peso o importancia tienen dentro de un grupo. La unificación de criterios enfoca y dirige el esfuerzo del grupo de trabajo en común hacia un objetivo prioritario común. Carácter objetivo nos habla de el tema de una situación o fuerza de grupo de trabajo a tomar en decisiones basadas en datos y, en este caso, pues obviamente tomar esas decisiones basadas en hechos cuantificables, y no en hechos objetivos y no en ideas subjetivas. Hechos obviamente que pueden ser medibles, hechos que obviamente pueden ser cuantificables, como número de fallas, como porcentaje de las ventas, como número de quejas en un servicio al cliente, que podría ser otro de los elementos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos hacerlo muy de esa forma cuantificable. Para la construcción de un diagrama de Pareto, son necesarios un efecto cuantificado y medible, sobre el que se requiere priorizar costos, ¿sí?, tiempo, número de errores o defectos, porcentaje de los clientes, como les mencionaba hace unos minutos. Entonces decimos que, por ejemplo, hablamos de que una lista completa de elementos o factores que contribuyen a dicho efecto, tipos de fallos o errores, pasos de un proceso, tipos de problemas, como los que me mencionaba ahora Sergio, y productos y servicios que podrían también hacerse como parte de la ordenación, en este caso de la lista de factores que contribuyen, como tipos de efectos o tipos de defectos, en todo caso, ¿verdad? Ahí depende mucho el rol de negocios en este caso. Y decimos lo siguiente: para poder tener que la magnitud de la contribución de cada elemento o factor al efecto total, estos datos, bien existan o bien haya que recogerlos, deberán de ser objetivos basados en hechos, no en opiniones consistentes. Debe utilizarse la misma medida para todos los elementos contribuyentes y los mismos supuestos y cálculos a lo largo del estudio.
ya que el análisis de Pareto es un análisis de comparación, ¿sí? Debe ser representativos, debe reflejar toda la variedad de hechos que se producen en la realidad, verosímiles, evitar cálculos o suposiciones controvertidas, ya que buscamos un soporte para la toma de decisiones. Si no se crean los datos, no apoyarán las decisiones. Venimos a continuación a ver una tabla. Esta tabla nos va a representar a nosotros el tema de el análisis de Pareto. Entonces decimos, tipo de efecto. Tipo de efecto, decimos costuras torcidas. Número de defectos, 110. Estamos ordenando en este caso los defectos del mayor al menor, si se dan ustedes cuenta en esta tabla. Entonces, costuras torcidas porque es un calzado, pues es un tipo clásico de análisis Pareto industrial. Entonces, costuras torcidas 110, corte descentrado 82, talones desiguales 48, tonalidades igual 12, plantillas manchadas 8, forros manchados 6, piquetes o cicatrices en la capellada 4, ¿sí? ¿Cómo sacamos este porcentaje de acá? Pues lo sacamos dividiendo ¿cómo se llama? La cantidad de nuestro factor 110 de número de defectos dentro de la totalidad, en este caso, de 270, ¿sí? Si ustedes hacen esa operación, 110 en 270 les va a dar el 42%. Si ustedes hacen el 82 sobre el 270, les va a dar el 30%. Si ustedes hacen 48 sobre 270, hacemos entonces el 18%. Si hacemos nosotros el 12 sobre el 270, 4%. El 8 sobre el 270, 3%. El 6 sobre el 270, 2%. El 4 sobre 270, 1%. Para la totalidad en esta columna del 100%. De hecho, entonces tenemos las dos primeras columnas ya analizadas. Luego de eso, nosotros podemos ver que este total acumulado de defectos, pues es una sumatoria simple, ¿verdad? 110 en 82, 192, 192 más 48, 240, 240 más 12, 252, 252 más 8, 260, 260 más 6, 266, 266 más 4, 270. De hecho, entonces, todo ese tema, obviamente, lo hacemos nosotros como parte de esa sumatoria, lo concluimos en ese sentido. Luego, el porcentaje acumulado lo sacamos igual en una sumatoria simple del 42 más 30, 72%, 72 más 18, 90%, 90 más 4, 94%, 94 más 3, 97, 97 más 2, 99 y 99 más 1, 100%. O sea que cuadramos total nuestro análisis. Ok. Les voy a preguntar a algunos de ustedes cómo sería entonces un análisis Pareto si nos hacen el favor, por ejemplo, de describirnos. Entonces podría ser aquí, ya participó una señorita, puede ser Mari, nos puede ayudar. ¿Cómo usted ha utilizado el diagrama Pareto o si conoce el diagrama Pareto para alguna situación en su trabajo? ¿Sí? Mari, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. La verdad, no lo he utilizado. Me estoy conectando y estoy medio validando el cuadrito porque voy manejando. Entonces no lo he utilizado no tengo, la verdad, conocimiento de qué es esto, ingeniero. Ah, bueno. Ok, entonces le va a caer bien esta presentación, esta videoconferencia para conocer la herramienta. Ok, vamos con otro de los colaboradores. Puede ser, ahora se está conectando, sí, David. David, ¿me puede usted ayudar con el análisis Pareto? Si lo ha usado, ¿cómo lo conoce o cuál es su gestión en este caso? Si lo conoce. Buenas noches, David. Bueno, continuamos con alguna persona más aquí conectada. Vamos a ir con Pilar Díaz. Buenas noches, Pilar. ¿Usted me puede ayudar con el análisis Pareto? ¿Cómo lo ha utilizado usted o si lo conoce o en qué situación de su rol de negocios lo podría estar utilizando usted como tal? Es el análisis 80-20, ¿verdad?
Buenas noches, ingeniero. Como dijo mi compañera, me costó conectarme. Hasta ahorita lo agarré como a medio aplicación. No conozco la tabla de Pareto, la estaba tratando de... estaba observando un poquito a ver cómo se utilizaba. Sí. Pero sí, nunca ni siquiera había escuchado de ella. Yo la podría utilizar. Tal vez con los, digamos, yo veo recursos humanos, recursos humanos, también de selección. Se me ocurre tal vez que vea en cuanto a los perfiles de las personas que cumplan, que no cumplan con los perfiles. Por ahí podría ir. ¿Sí? Por ahí podría ir entonces, ¿verdad? Ok, hay que buscarle, digamos, la utilidad al análisis 80-20. Depende mucho qué es lo que usted quiera. En recursos humanos, pues podríamos nosotros utilizar esto como análisis. Si tenemos algún tipo de cursos de formación y competencia, tal vez no es la gestión suya, pero formación y competencia podría ser cuántas personas entonces, por así decirlo, reciben la competencia y cuántas de ellas están obviamente consolidando esa competencia y cuántas no, ¿verdad? Entonces ahí podríamos tener un análisis en ese sentido de un 80-20 o cuáles serían los objetivos que no se están cumpliendo, o en un proceso de selección, como usted bien dice, las posibilidades de que la gente cumpla o no cumpla un perfil determinado. Entonces, el análisis numérico, como lo ven ustedes, está aquí en su columna número de defectos, en su columna porcentaje de total de defectos, ya lo estamos observando. Voy a repetir, tenemos este de acá, 110, sobre 270, o sea, dividido 110 dividido 270, me da directamente este 42 de acá. El 82 sobre 270 me da un 30%, ¿sí? El 48 sobre un 270 me da un 18. El 12 dividido 270 me da un 4. El 8 dividido 270 me da 3%. Y el 6 dividido 270 me da un 2%. El 4 dividido 270 me da un 1%. Si sumo esta columna me tiene que dar el 100%. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda con la tabla antes de continuar? ¿Alguno de los conectados acá, de los estudiantes? ¿Todos tienen claro de dónde está la tabla? ¿Todos tienen claro de dónde vienen los números? ¿Sí? Porque pasamos a la parte de la gráfica en este momento. Ingeniero, Sí. en la tercera columna que se vuelve total acumulado de defectos. ¿Sí? Bueno, ahí miro que el 110 sí se repite, pero el 102... Sí, en la tercera columna. ¿Sí? En la tercera columna, habla acá. Ajá. ¿Correcto? Ok. 110 suma con el 82 y le da 192. ¿Sí? Ajá. 192 suma con 48 y le da 240. ¿Sí? 240. Okay. Ser lo mismo que hizo 110 dividido 270 en el 42%. Vería después en la cuarta columna. Perdón, ahorita sí le perdí un poquito. Estamos en la primera columna, todavía. Yo le entendí, sí, ya le entendí lo de la tercera columna, ya le entendí dónde lo sacó. Va. Es ahora la cuarta columna me imagino que la hizo igual que con la segunda, que dividió 110 dividido 270. Sí, la última columna, la cuarta, es la sumatoria, fíjese, Pilar, donde decimos 42, sí, 42, más 30, 72, ¿sí? 72 más 18, 90. 90 más 4, 94. 94 más 3, 97, ¿sí? 97 más 2, 99, y 99 más 1, 100, ¿sí? Muy bien, ya decía. ¿Sí? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo, ingeniero, ¿la ley de Pareto es 80-20 o es 70-30 también? No, 80-20, 80-20, clásicamente 80-20, no tiene otra aplicación. Es el 20% de las causas que generan el 20% de las causas sí generan el 20% de las causas generan el 80% de los efectos, ¿sí?
En el caso de ventas, el 20% de las marcas premium generan el 80% de las ventas. Tiene que ver, o sea, y hace sentido, ¿verdad? Porque las mejores marcas de las compañías son las que generan la mayor cantidad de producto en cuanto a las ventas, ¿sí? O sea, si ustedes piensan en una compañía, piensan en McDonald's, por ejemplo, sabemos cuáles productos son los de mayor venta de McDonald's. A ver, ¿quién me contesta esa? Big Mac. Big Mac, ¿verdad? Puede ser su 80-20, ¿va ustedes? Ese Big Mac o el cuarto de libra o el de otro que tengan por ahí, ellos, ¿verdad? Ustedes, la hamburguesa clásica, puede ser esos 3 productos, van a generar como productos premium, generan su 80% de ventas. Y las papas y las gaseosas y los helados y todo lo demás que viene atrás no genera tanto como las 3 marcas o 4 marcas premium que ellos puedan tener en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, eso sería el análisis como tal. Y es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de determinar cómo hacemos nosotros la gráfica para poder establecer esta tabla y la gráfica posterior. ¿Sí? ¿Alguien más quería participar? ¿Entienden? ¿Alguien más tenía una duda? ¿No? Bueno, pasamos entonces a la gráfica. La gráfica nos va a determinar a nosotros entonces el análisis en la finalización del análisis como tal. Entonces decimos lo siguiente, aquí está. Trazamos en el eje de las ordenadas, en el eje de las X, trazamos nosotros y ubicamos los tipos de defectos, ¿sí? Los tipos de defectos los ubicamos entonces en el eje de las ordenadas, aquí en el eje de las X como tal. Costuras torcidas, corte descentrado, talones desiguales, tonalidad desigual, plantillas manchadas, forros manchados, piquetes y cicatrices en la capellada. Eso entonces es prácticamente lo que hacemos nosotros como tipo de defectos. Y en el eje de las abscisas, o sea, en el eje Y, trazamos nosotros la cantidad de defectos que ya tenemos en esta tabla, ¿sí? Entonces, en esta tabla tenemos la cantidad de defectos, pero hacemos la cantidad total acumulada de defectos, o sea, ploteamos con esta tercera, ploteamos con esta primera, las X, y con esta tercera, las Y, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacemos es ubicar punto por punto X y Y. En este caso, costuras torcidas, puede ser, costuras torcidas, tiene que tener 110, y lo vamos a ver, correspondiente. Costuras torcidas, tiene un 110 por acá, lo ven ustedes donde estoy marcando. Probemos con corte descentrado. Corte descentrado tiene corte descentrado contra 192. Entonces, hacemos el ploteo corte descentrado contra un 192 que se encuentra más o menos por acá, ¿sí? Si lo ven ustedes. Luego, talones desiguales nos tiene que decir con el 240. Y el 240 también aparece acá. Entonces decimos, talones desiguales con el 240 acá. Ok. Luego entonces podemos seguir haciendo las demás correlaciones en ese caso de la gráfica, donde decimos que el próximo punto es tonalidad desigual con 252, ¿sí? Tonalidad desigual aquí con el 252 que está más o menos acá, ¿cierto? Después decimos plantillas manchadas con el 260, ¿sí? Plantillas manchadas con el 260 que aparecen por acá también. Forros manchados, ¿sí? Según nuestra tabla, forros manchados 266. Entonces decimos forros manchados 266 y decimos piquetes o cicatrices en la capellada, piquetes o cicatrices en la capellada con un 270. Entonces tenemos este otro último punto en el 270 que aparece más o menos acá, de hecho aquí exactamente, ¿verdad? Ok, tenemos el análisis, tenemos la gráfica y cómo concluimos. Y vean esta conclusión entonces de cómo se concluye el estudio. El estudio concluye de que las costuras torcidas, de que los cortes descentrados y que los talones desiguales conforman el 80%. O sea, hasta acá, un punto intermedio, por así decirlo, un punto intermedio entre talones desiguales, que tiene ahorita les digo, 240, ¿sí? 240 de total de efectos, de acumulado de efectos, nosotros podemos decir que el 80% de nuestros defectos están en costuras torcidas, en corte descentrado y en talones desiguales.
porque ahí nos conlleva entre el 72 y el 90, o sea que hay un punto intermedio entre el 72 y el 90, que es el 80%, que obviamente esos tres valores, costuras torcidas, corte descentrado y talones desiguales, van a ser los tres principales defectos que se muestran en esta forma de análisis de un calzado, ¿cierto? Ahí, y los demás generan con una proporción de defectos, pero no es tan grande como los tres primeros, ¿verdad? Ustedes, entonces por eso es la importancia de conocer el análisis 80-20, porque en este momento sabemos cuáles son los principales ítems de desviación que nos tiene entonces el análisis, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Preguntas? Bueno, si no preguntan ustedes, pregunto yo. Entonces, Iván, cuénteme un poquito, ¿usted ha utilizado el análisis Pareto o cómo lo utilizaría usted, mejor dicho, en su rol de negocios, que entiendo es industrial, porque ya hemos platicado algunas otras veces de su rol de negocios, ¿verdad? Buenas noches, sí. Bueno. Fíjese que no lo había escuchado, pero no lo hemos utilizado nosotros. ¿No? No. Ustedes producen piezas metálicas o soldaduras y todo eso, ¿verdad? Sí, en algunas ocasiones. Okay. Sí, donde lo he escuchado en la corporación, en otra empresa aparte, tienen un hotel y en el área de restaurante he escuchado que hacen este análisis. Con los pedidos de comida, cuántas quejas tienen la gente, digamos, del plato, del menú 1, del menú 2 y así. Okay. Más o menos lo asimilo a lo que ellos han trabajado. Ok. Bueno, está bien. Vamos a consultarle a alguien más. Lourdes, ¿me puede colaborar usted con el análisis de Pareto que haya podido utilizar en su rol de negocios? ¿O cómo lo utilizaría usted en su rol de negocios, Lourdes? Buenas noches. Adelante. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le oigo. Ajá. Pues fíjese que nosotros la verdad es que este gráfico de Pareto no lo hemos utilizado para análisis y analizar los defectos que hemos encontrado, pero sí hay una herramienta académica que nos permite cubrir, ¿verdad? O ver realmente dónde está fallando el paciente. En mi caso, ¿verdad? Que es académico, el rol sí. que evaluamos. Pero se podría decir que lo que se ve es en temas de que si el docente está cumpliendo, por ejemplo, subir un programa, asignar tareas donde colocar algunos otros detalles que el alumno necesita saber sobre su específicamente. Al final, es prácticamente vaya como quien dice en el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad usted? Bueno, suena bien, suena interesante porque al final son fallas, ¿verdad? Ustedes son, ahí sí que brechas, ¿verdad? Brechas en ese sentido, ¿ok? Gracias, Lourdes. David, ¿nos puede colaborar con su análisis de Pareto en la industria donde usted se maneja o en el área de rol de negocios? Buenas noches, David. Ok, vamos a continuar al siguiente punto, entonces, donde estamos nosotros evaluando aquí. Tenemos otro análisis Pareto, si ustedes lo ven acá, tenemos otro análisis de Pareto que cabalmente tiene que ver con fallas. Entonces, habla de unas opciones que tenemos acá diciendo, un momento, aquí tenemos entonces lo que quiere decir que hablamos de los tipos de defectos nuevamente con un mueble de madera, conteo del análisis de Pareto,
tonalidad es igual, patas desniveladas, mal encolado, uniones mal fabricadas, madera con holgura y picada, poca estabilidad y resistencia, poca resistencia. Luego tenemos los números de defectos del mayor al menor, ordenados de esa manera, y aquí el porcentaje total lo sacamos igual, 160 en 390 nos tiene que dar el 41%, 120 en 390 nos da el 31%, 86 en 390 nos da el 22%, 12 en 390 nos da el 3%, 6 en 390 nos da el 2%, 4 en 390 nos da el 1%, 2 en 390 nos da el 1% también. Sí, luego decimos total acumulado de defectos, 160 más 120 nos da 280, 280 en 80, más 86 nos da 366, 366 más 12, 378, 378 en 6, 384, 384 en 4, 388, 388 más 2, 390. Y ahí tendríamos entonces el acumulado de defectos. Y el acumulado porcentaje acumulado, 41 más 31, 72, 72 más 22, 94, 94 más 3, 97, 97 más 2, 98, 98 más 1, 99, 99 más 1, 100. Y ahí cuadraríamos el diagrama Pareto. ¿Alguna duda de cómo cuadramos esta información? De cómo, obviamente, los defectos los tenemos que obtener, ¿verdad ustedes? O sea, aquí el tipo de efectos y los defectos son los datos de entrada, ¿verdad? Lo que tenemos que obtener en cuanto nosotros estamos haciendo un análisis del 80-20, ¿sí? Si fuera, en este caso, esos datos tendríamos que tenerlos de la producción o tendríamos que tenerlos si fueran ventas de mercadeo, en este caso. Ahora, para hacer la gráfica, nuevamente vamos a la parte gráfica. Sí, determinamos que tenemos todos los defectos en este punto, todos los defectos aquí, básicamente los defectos en el eje de las X, en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas, ¿sí? Perdón, el eje de las abscisas, el tipo de defectos, y en el eje de las ordenadas, el tema de la cantidad de defectos. Entonces veamos cómo se plotea. Se plotea de la siguiente forma. Decimos, tonalidad es igual es 160. ¿Sí? Tonalidad es igual a 160. Patas desniveladas, lo tenemos como patas desniveladas, es a 280. ¿Sí? Patas desniveladas pega con el 280 por acá. ¿Sí? Luego decimos mal encolado, o sea, mal pegado, como quieran decirle, mal pegado, 366. Y en este caso entonces teníamos mal encolado con 366 por acá. Luego decimos uniones mal fabricadas con 378. Y sería este punto. Uniones mal fabricadas con un 378 que vean, está antes del 400. Entonces sí corresponde, ¿verdad? Madera con holgura y picada, tendríamos entonces el 384, que también corresponde a un punto aquí antes del 400, si se dan cuenta. Luego corresponde a otro punto, decimos poca estabilidad con 388. Y entonces le determinamos acá poca estabilidad con el 388, que también está antes del 400, si ustedes observan, o sea que es el punto que corresponde. Luego tenemos otro punto, el último, de ploteo, poca resistencia con 390. Y aquí estaría poca resistencia con el 390. Y ahí tendríamos nuestra gráfica de análisis Pareto, que es muy parecida a la anterior que vimos. Lo único es que aquí las tres situaciones antes del 80%, o entre el 80%, mejor dicho, aquí hay un punto, miren ustedes, tonalidad es igual, patas desniveladas, ¿sí? Y entre este 72 hacia el 94, hay un punto en el que hay un intermedio, pero podemos concluir por razones prácticas, que los tres defectos principales, ¿sí? Podrían ser dos o podría ser uno, porque si aquí el acumulado fuera 80, ¿sí? O si el acumulado fuera 70, si el acumulado aquí fuera más de 80, diríamos que solo dos defectos son los que están contribuyendo al 80% de la totalidad de desviaciones. ¿Sí me hago entender en ese caso? Porque aquí decimos, hay tres defectos otra vez, tonalidad es igual, patas desniveladas y mal encolado, porque hasta aquí llegamos en el análisis del 80%.
ciertamente, de total de defectos, ¿va ustedes? Es decir, que 3 condiciones o 3 situaciones, 3, en este caso 3 ítems, tipos de defectos, son los que nos están contribuyendo al 80%. Todos los demás contribuyen, pero en cierta medida más elemental, más trivial como tal. Entonces, lo importante acá es que tenemos hasta este punto, el mal encolado, tonalidades igual, patas desniveladas y mal encolado, tenemos exactamente ese análisis del 80% de los defectos, como lo demuestra la gráfica. Miren, 1, 2, 3, hasta aquí tenemos entonces, de aquí para atrás, tenemos todo el 80% de lo que nos está correspondiendo a nosotros en cuanto a lo que tenemos que arreglar como defectos. Eso es importante, que la conclusión acá es que los defectos a los que hay que darles mayor prioridad, porque nos están dando mayor cantidad en ese sentido de las desviaciones, tendrían que ser la tonalidad desigual, es un defecto que nos está causando mucho daño, patas desniveladas es otro y mal encolado es otro. O sea que nuestros operarios, nuestros colaboradores, tendrían que recibir formación y competencias por esas 3 situaciones, ¿verdad? Y la supervisión de control de calidad, de aseguramiento de la calidad, tendría que tener entonces toda la gestión para poder considerar que esos 3 defectos son los que nos están dando la mayor cantidad de desviaciones como tal. Y entonces podríamos corregir en la siguiente corrida de producción o las siguientes corridas de producción esos 3 defectos y los demás también, pero obviamente estos son los que nos están generando el 80% de todas las fallas. No sé si me hago entender ahí. ¿Alguien que quiera participar? ¿Ok? ¿Alguna duda en el análisis Pareto? Terminamos ahorita análisis Pareto como tal. ¿Preguntas? Ahora, por favor. Bueno, tenemos entonces comprendido el análisis Pareto. Decimos entonces, David, nuevamente, David. No sé si me escucha, David. Buenas noches. David no nos quiere platicar. Bueno. Entonces, continuamos con la siguiente opción que tenemos acá de herramienta, porque son 3 herramientas que vamos a ver hoy. Vimos en esencia la herramienta que se llama lluvia de ideas. Vimos la otra herramienta que estamos terminando en este momento que se llama Pareto, ¿cierto? Y estamos viendo ahora el análisis correspondiente a Ishikawa. Entonces, Ishikawa es otro tema muy estudiado, ya también conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama causa y efecto. En ese sentido tenemos diagrama de causa y efecto. Los elementos estructuran el diagrama son problema, número 1, causas mayores o variables críticas, causas menores las que inciden en las variables críticas, subcausas las que inciden en las causas menores, ¿cierto? Y la parte de, en este caso, todos los temas de diagrama causa y efecto se analizan de la siguiente forma. Tenemos un problema de la izquierda hacia la derecha, lo definimos. Tenemos también operativos, los métodos operativos que son los que se están utilizando, los operarios o los colaboradores, en todo caso, quienes están realizando la gestión como tal. También tenemos, obviamente, la parte de maquinaria y equipo, aquí, porque la maquinaria también tiene que ver con todo el análisis como tal en cuanto a Ishikawa. Piezas y materiales, también lo que nos está proveyendo como suministros, la logística o como parte de los materiales y equipos, de materiales de insumo para la producción como tal, método, ¿cuál es el método a utilizar? Ahora, también se puede hacer un diagrama causa y efecto para servicios, ¿va ustedes? Entonces, podríamos ponerle también en la implicación de servicios. Veamos un ejemplo acá, un ejemplo que nos establece esta metodología. Describe el problema, pasos a seguir para elaborar el diagrama de espina de pescado. Describe el problema dentro del rectángulo, número 1. 2. Seguidamente trace una línea horizontal de izquierda a derecha hasta llegar al rectángulo y escriba las causas primarias que originan el problema de las variables críticas. Decimos, escriba las causas secundarias que afectan las causas primarias.
Asigne la importancia de cada factor y marque los factores particularmente importantes. Aquellos que parecen tener un impacto significativo sobre el problema. Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. Aquí hay un ejemplo. El ejemplo quiere decir, hay una cocina muy pequeña. Aquí tenemos un medio, que es la cocina muy pequeña. Tenemos que una torta, un pastel, se quema en el horno, ¿sí? Y tenemos entonces el análisis de las personas, de los equipos, de los métodos y los materiales. Veamos. Las personas, dice, pobre capacidad de lectura, no puede entender las recetas, barrera del idioma, ¿sí? También dice que aquí en las subcausas también pueden haber un medidor mal instalado. En equipo, termostato roto, falla del horno, válvula de temperatura errada, también tiene que ver con el tema de la producción. También habla de métodos, precalentado por mucho tiempo, mezcla sin revolver, horno sin enfriarse del uso anterior a mayor temperatura, eso está en métodos. En materiales, recipiente equivocado, error en el libro de la cocina e instrucciones confusas. Entonces, ese sería un diagrama de Ishikawa simple, ¿verdad? Ustedes pueden hacerse complejo dependiendo del problema. Y aquí hay un ejemplo, y les voy a pedir a ustedes que me describan por lo menos un factor cada uno, ¿verdad? Ustedes de cómo se llama, de cómo utilizarían ¿cómo se llama? Diagrama Ishikawa, qué idea les merece, cuándo lo han utilizado. Volvemos entonces a platicar. Fernanda, ¿me puede usted ayudar esta noche con el diagrama Ishikawa? Sí, ingeniero. Adelante, pues, Fernanda. Pero perdón, ¿en algún tema en especial? Es que ahí no mucho le entendí. Sí, puede ser un tema de su rol de negocios, puede ser un tema familiar. Familiar no, mejor. No nos metamos a esas honduras. Puede ser un tema laboral, ¿verdad? Usted, su rol de negocios donde pueda utilizar Ishikawa, sí. Veo proveeduría. Perfecto. Producto. Sí. Puede ser servicio al cliente. Ajá. Puede ser recurso humano. Ok. Y puede ser mediciones. Ya. ¿Usted ha utilizado este diagrama en algún momento en su gestión de negocios? Pues no, la verdad es que no. No, se lo recomiendo. No. Se lo recomiendo. Es una metodología muy usual, es una metodología muy abierta, es una metodología que nos permite establecer. Porque lo que pasa es que una cosa es pensar nosotros en la solución simple, ¿va usted? Y otra cosa es pensar en la solución estructurada, donde analizamos los medios, personas, equipos, métodos, materiales, ¿sí? Utilizamos todo ese análisis de diagrama de espina de pescado. Es muy simple también, o sea, no es nada complejo y lo podemos hacer nosotros mismos o con un equipo de trabajo, que también es la recomendación para poder hacer un diagrama de espina de pescado. Gracias por su aporte entonces. Sergio Valdés, ¿me puede usted colaborar? ¿Cómo ha utilizado o cómo utilizaría usted en su rol de negocios un diagrama de Ishikawa? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero definimos el problema para buscarle la causa. Correcto. La causa raíz. Entonces, ajá, para ponerles un ejemplo, el problema sería falta de seguimiento a las órdenes de producción. Entonces, okay, es muy común donde trabajo. Entonces, para empezar, digamos, uno de los factores sería el personal. Y el personal, digamos, los problemas o las causas raíz se puede decir en las camas, si lo vemos como un diagrama de pescado, que también así se conoce, en las camas sería el personal, y las causas serían exceso de trabajo, falta de capacitación, falta de compromiso. Ahí estamos, sí. Se puede decir que también en nuestra área firmamos un acuerdo de nivel de servicio donde nos comprometemos a cumplir ciertos requisitos, ¿no?, de cara a los clientes. Entonces, básicamente, en el ámbito de personal serían, digamos, esas tres causas. Ajá. En el de material, se podría decir, o en el de sistema, si lo podemos ver, es
es falta de un sistema acorde a la necesidad de la corporación o del proceso. En el método, dice usted. En el método, correcto. Ok. Entonces, creo que es solamente, o sigo, continúo. Adelante, adelante, no tenga cuidado. Vamos bien. Ok, entonces, en el equipo también puede ser de que mucho sucede en la corporación de que como no hay un código de barras o no hay una máquina donde podamos codificar o darle seguimiento a las órdenes, entonces también es una causa raíz de la falta del seguimiento a las órdenes de producción. Ujú. Muy bien. Luego le falta materiales, ¿verdad? Si es que tiene alguna explicación. Bueno, en el caso de materiales, ¿qué le diré? Bueno, no, ahorita no se me ocurre nada. Bueno, está bien. Algunas de ellas podrían quedar vacías, ¿verdad usted? Porque no necesariamente todas tienen que ser completadas, ¿verdad? Le agradezco mucho, muy amable. ¿Sí? Maggie, usted me puede colaborar con el tema de un Ishikawa en su rol de negocios que pudiera mencionarnos. Buenas noches. Licenciado, buenas noches, le saluda David. Adelante, David, quería hablar con usted, pero hace rato no lo vi. Perdón, es que tengo aquí problemas con audio, me imagino que el wifi que estoy utilizando no muy. Sí, eso decía ahí que no podía, que estaba un poco baja el ancho de banda. Ajá. Sí. Fíjate que, digamos, de la parte de nuestra empresa, yo trabajo en Tigo. Ah, sí, claro. Tenemos como un área, mejor dicho, que se llama SAC, que es un grupo empresarial dedicado a la fabricación de alimentos lácteos, yogur y quesos, ¿verdad? Vamos a ver, con este tipo de diagrama, no lo tengo muy en mente porque realmente eso es un departamento muy aparte de como estoy, pero sí me recuerdo que tuvimos una como capacitación de eso para promocionar siempre productos internamente y externamente, ¿verdad? Y tenemos como las varias fases como de máquinas, métodos, mano de obra y material. Sí. Entonces, por ejemplo, lo estoy buscando acá, solo un momentito. Adelante, sí. No hay cuidado. Tenemos unos minutos todavía, pero... Ok, vamos. Ok, perdón, ahorita voy. Ok, aquí lo que tengo es el hecho de que exista procesos en los informes de producción, lo que ha ocasionado problemas en los métodos de Tigo, el cual es causa probable de la demora en el tiempo de producción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en máquinas yo lo tengo como en antigüedad de error en desempeño. En método, como procesos engorrosos, demora de entrada de informes de producción. Ajá. Mano de obra, la mala capacitación de los trabajadores y por consiguiente la mala programación manual de las máquinas, ¿verdad? Ok. Y en material, la baja calidad de leche en este caso, que son las devoluciones cisternas con leche, ¿verdad? Y eso hace que lleguemos al punto exacto que es la demora en el tiempo de producción, que sería donde le puede pegar, digamos, a este departamento que le indico. Ok. Muy bien. De acuerdo, David. Entonces, sí han utilizado el diagrama de espina de pescado. Como le digo, es un diagrama muy usual. Lo usamos muchas veces para determinar tantas cuestiones de producción, cuestiones de comercialización, cuestiones de ventas, cuestiones de relaciones, obviamente, con la parte de mercadeo. También lo he utilizado en el área de salud y seguridad ocupacional, en temas de análisis de causas raíces para situaciones de accidentes, puede ser también utilizado en ese sentido. Entonces, ¿qué hemos visto esta noche, jóvenes, señoritas?
Hemos visto lluvia de ideas, es una metodología utilizada también muy comúnmente ya en la industria, en cualquiera de las organizaciones, donde generamos ideas para encontrar una solución más factible, no se discriminan ideas, hay una generación entonces a través de los grupos, una toma obviamente de las mismas ideas para poder relatarlas y poder entonces describirlas y poder escoger cuáles son las más factibles al final de la práctica. No se discrimina ninguna idea, todas son bienvenidas, no hay ideas malas, sino que todas son aceptables. Luego hicimos el diagrama Pareto. El diagrama Pareto es una herramienta muy útil para determinar el 80% de obviamente lo que nos está pasando como tal en cuanto a defectos y cuáles son las causas de sus efectos, de esos defectos o efectos. Y en todo caso puede ser utilizado para defectos en una organización, puede ser utilizada por la medición de ventas también, que hablábamos de las marcas premium y hablábamos de algunas otras condiciones en ese sentido. Y por último, hemos visto para concluir la parte de causa y efecto, diagrama Ishikawa. Las tres son herramientas conocidas, las tres son herramientas muy recomendables para la gestión y para también incluso la parte de proyecto que ustedes tienen que realizar ya en breve, ¿verdad? Que vamos entonces a abrir también esa posibilidad, ese proyecto ya en breve en este caso, esta semana, cuarta y quinta, que obviamente tienen ustedes ya esa participación. Luego, quiero preguntarles si tienen alguna consulta acerca de las tareas, acerca de las actividades en este momento que están abiertas o alguna otra inquietud que ustedes tengan. Con mucho gusto está haciendo el foro, queda unos 3-4 minutos para poder entonces escucharlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de ser así, quedamos nosotros con la conclusión, como les decía, de esta videoconferencia, la número 4. Solo tenemos una conferencia más para poder compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su participación y quedamos en esta noche, pues, concluida la videoconferencia. Les agradezco mucho, muy amables y que tengan muy buena noche hoy. Gracias, licenciado. Feliz noche.